Buenos días, bienvenidos a esta segunda sesión de las 21ª jornadas de pensamiento filosófico de CEPAI. En el día de hoy, que es online, estarán todos los participantes que no viven en Buenos Aires o Gran Buenos Aires. La presentación de ellos ya fue el día de ayer. Eh, en esta primera reunión tenemos la mesa que coordina Mauricio Arangón desde Montevideo, y saludamos a nuestros amigos uruguayos que van a participar en esta sesión y en otra que sigue a continuación. A la tarde tendremos las intervenciones de algunos colegas individuales de Perú, de Paraguay y de Chile, y una sesión de nuestros colegas argentinos del norte, de Jujuy y de Tucumán, y una sesión de nuestros colegas de la Escuela Superior de Magisterio de México. Y cerraremos como hacemos siempre, con un espacio de diálogo acerca de un problema que nos preocupa a todos, que es la enseñanza, investigación y difusión de la filosofía. Así que bienvenidos, y sin más, doy la palabra a eh, Mauricio Arangón, el coordinador de esta primera sesión que nos van a hablar sobre filosofía desde Uruguay. Muchas gracias a todos y adelante, Mauricio. Bueno, buenos días y muchas gracias, por supuesto, a FEPAI, tanto por darnos estas entradas uruguayas en dos mesas, como por apoyar siempre nuestras actividades y nuestra vieja amistad. Bueno, pido disculpas porque la cámara no me funciona. Si me funciona la cámara, no me funciona el micrófono y viceversa. Es decir, eh, terminado este agradecimiento que no termina nunca con Celina y FEPAI, pasamos a la presentación de la mesa Perspectivas filosóficas desde Uruguay. Voy a empezar yo, y mi colaboración apunta a hacer visible una perspectiva filosófica desde la filosofía en la segunda enseñanza, término que uso para evitar llamar preparatorios. A mediados de los años 50, funda junto a Ardao el Instituto de Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias, así como aporta de distintas maneras en el desarrollo de la Sociedad Uruguaya de Filosofía. Esas razones lo llevaron a destacarse en el ámbito local, desde Ardao reconociendo con él a un intelectual de gran relevancia. En los años 60 continúa siendo referenciado por Real de Azúa, Roberto Bulapiris y Caño Viral, llegando a nuestro presente con algunos comentarios como el de Costabile, Alberto Vuela Lamas y finalmente el trabajo que realizó Oscar Sarlo en la compilación de distintos artículos y textos en trabajos filosóficos para la colección Clásicos Uruguayos de la Biblioteca Artigas. Entonces, la referencia realizada por Ardao en la filosofía en el Uruguay en el siglo XX pone de relieve una suerte de historia de filosofía en nuestro país, a partir de distintas corrientes filosóficas en el Uruguay, de acuerdo con sus pensadores y distintos textos. En el capítulo Filosofía de la Cultura destaca el trabajo de Alberto Zumfelde y de Jean Vías de Acevedo. Según Ardao, dicha filosofía aparece en el Uruguay como reflexión del hombre y la cultura a fines de los años 20, subrayando el siguiente elemento. Aquí, como en toda Latinoamérica, fue importante factor de ese cambio la labor de Ortega y Gasset con la revista de Occidente y su biblioteca,
a base de traducciones del alemán. Los años que corren entre 1930 y 1936 hasta que comienza la Guerra Civil Española marcan el auge de esa influencia. Son por eso mismo los años 20 en los que se define la nueva situación filosófica que habría que consolidarse en los años. Bueno, buenos días a todos y todas. Acá estamos con esta mesa que, a invitación de Celina, la idea era juntarnos, y ahí hablé con algunos colegas, compañeros y compañeras, para hablar un poco de filosofía desde Uruguay, así como la mesa anterior, estuvo muy interesante también. La idea en sí es presentar, es lo que había planteado en un principio, algunas reflexiones, nosotros como docentes e investigadores uruguayos, en relación con la filosofía, pero diversas áreas y conexión con otras áreas de saber. Algunos trabajos que tienen que ver con proyectos o tesis que han estado elaborando, en otros casos simplemente la reflexión sobre, desde lo filosófico, sobre nuestra actividad como docentes en diversos ámbitos y todo lo que eso conlleva, ¿no? Bueno, entonces ahí nos vamos a encontrar ahora en esta mesa con trabajos que involucran a la filosofía con la teología, con la antropología, con la educación, y en algunos casos también haciendo referencia a algunos filósofos y pensadores uruguayos de nuestra historia. Así que bueno, la idea es comenzar, voy a organizarlo en el orden que había sido planteado al principio, así que primero arrancaré yo mismo, después va a seguir Diego Pereira, después Laura Sandoval, Héctor Insaurralde, Carla Salina y Pablo Romero. Así que agradezco nuevamente a Celina y a Pepay y a todos los que están presentes y a los expositores en la mesa que amablemente han accedido y que me pone muy contento también. Así que bueno, arranco conmigo mismo, ¿verdad? No sé esto de la presentación, pero brevemente, nada, docente de filosofía en secundaria, también en algún colegio privado, profe de filosofía medieval en el IPA y en Facultad de Humanidades. Y bueno, hice maestría en filosofía contemporánea por la UDELAR, estoy ya concluido casi el doctorado de filosofía por la UCA de Buenos Aires, con la directora de tesis que es Celina, ¿no? Bueno, el texto con el que iba a presentar ahora tiene que ver con un personaje importante de nuestra historia, de la historia del pensamiento en Uruguay. Comenzamos ahora una mesa de ponencias que tienen por objeto explicar la situación o una parte de la situación de la filosofía en 3 de nuestros países latinoamericanos, que completa el complejo panorama que nos han dado los 10 colegas uruguayos que participaron en la sesión de la mañana. Entonces, en primer lugar, vamos a dar la palabra a Raúl Acevedo, que es profesor de la Universidad Nacional de Asunción, que se ha ocupado de tomar todas las historias y los resultados filosóficos de la tarea del instituto de la universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras, y que nos da un panorama para muchos de nosotros muy desconocido de lo que se hizo en las últimas décadas en Paraguay. Así que adelante, Raúl, te escuchamos. ¿Me escuchan? Volumen. Sí. Oh, perfecto. Antes que nada, buenas tardes a todas y a todos. Creo que ha sido una jornada extensa y va a seguir siéndolo. Así que muchísimas gracias, doctora Celina. Muchas gracias también a la FEPAI. Bien, como ha
ha dicho la doctora, mi apuesta es hablar no de la totalidad de la situación filosófica en Paraguay, sino en específico el caso del Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas, que es actualmente la única institución que trabaja, digamos, propiamente filosofía. Bien, el título que puse para mi presentación se llama Apuestas actuales desde el punto cero de la filosofía. Bien, inicio. Les pido disculpas si por ahí mi voz es un poco ronca, estoy un poco engripado acá. La situación climática es bastante dispar, es decir, hay días donde hace calor y hay días donde hace frío y generan cierto malestar. Empiezo. Hablar de las apuestas de la filosofía en Paraguay implica varios desafíos. En este breve trabajo se presentará la visión del Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas, CIF Paraguay. Entonces vamos ahora a continuar con la mesa y vamos a escuchar al el profesor licenciado William Cibarra de la Universidad de Chile y también doctorando aquí en Argentina en la UCA, que nos va a hablar de la situación de la filosofía actual en Chile. Escuchamos, Williams. Bien, muchísimas gracias, profesora doctora Celina. Un saludo cordial a todos y a todas en este congreso sobre filosofía, ¿sí? En especial esta mesa temática sobre lo que se está haciendo en diversas partes de nuestra América Latina, ¿cierto? Por ello que dado el contexto el formato del congreso, mi ponencia se titula Actualidad del pensamiento filosófico en Chile. Bien, a manera de ideas generales, en la actual sociedad del conocimiento, la enseñanza de las humanidades y en especial de la filosofía como el pensamiento crítico es un desafío para las actuales democracias y los valores que implica la comunidad política y la sociedad civil. Bien, pasamos entonces ahora a la siguiente presentación de esta segunda parte del segundo día de las jornadas, que será la mesa temática Los jóvenes y el desafío de pensar hoy, coordinado por Beatriz Garci y Dixufi y Susana Maidana. Tiene 3 ponentes y su tiempo es de hora y media. Así que sin más trámite le doy la palabra a la coordinadora Bettina. Muchísimas gracias, Celina. Buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, agradecer la convocatoria, el trabajo para organizar, que supone organizar siempre esta jornada, el FEPAI siempre presente. Y en segundo lugar, tal vez me quedé con ganas de hacer algún comentario con respecto a al trabajo de Mejía, ¿no? Porque los que trabajamos en temas de internacionalización, nos cuesta hoy seguir viendo que se sigue planteando lo local, lo regional, lo nacional y lo global en términos de antinomia, cuando desde la pandemia para acá se nos ha hecho evidente que hay comportamientos que no reconocen fronteras y que eso no significa sacrificar identidades, sino todo lo contrario. Entonces, digamos, creo que en estos últimos años hay nuevas categorías para pensar el tema y sería interesante que esto que llamamos plurilingüismo o plurilingüismo podría ser un buen punto de partida. Así que un poco me quedé con las ganas de comentar. Vamos a la mesa nuestra. Es una mesa que está compuesta, como decía Celina, con 3 trabajos. Va a empezar exponiendo Giselle Lanús, que es doctoranda, está trabajando bajo la dirección de la doctora Maidana, y su trabajo ha sido titulado Cuerpos, Subjetividades y Educación, reflexiones sobre el panorama actual.
es de la Universidad Nacional de Tucumán, así que te escuchamos, Giselle. Está sin micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Ahí. Aumenté un poco Perfecto. el volumen. Bueno, el título de mi trabajo se llama Cuerpos, Subjetividades y Educación. Reflexiones sobre el panorama actual. Este trabajo tiene por objetivo mostrar las concepciones del cuerpo que construyen la subjetividad. Nos centramos en concepciones positivistas que implican disciplinamientos y castigos para construir el imaginario corporal, como hace también concepciones del cuerpo que construyen subjetividades emergentes que se resisten a los disciplinamientos y a la vez muestran otras formas de habitar el imaginario corporal. Entonces sigo yo. Bueno, se llama La juventud y la salida del laberinto, las experiencias filosóficas en la Olimpiada de Filosofía. En primer lugar, subrayo la idea de que en la cultura actual conviven dos rostros del yo, el de rey y el de esclavo, para contextualizar su influencia en la cultura juvenil. En segundo lugar, muestro que la Olimpiada de Filosofía ofrece un camino liberador al sojuzgamiento del yo juvenil. En tercer lugar, arriesgo algunas conclusiones que gravitan en una transformación de la educación. 1. Los roles del yo en la cultura actual. Me pregunto cuáles son las notas propias de la cultura contemporánea que acrecientan el individualismo, convirtiendo al yo en el rey o el amo, aunque al mismo tiempo queda sometido a un relato y a un poder. La tan mentada globalización tiene dos caras, un proceso de universalización de un mismo sistema financiero y por otro, un proceso de homogeneización de un relato mediático sobre los cuales se asienta el individualismo y el consumismo. Una de las consecuencias de la globalización es el narcisismo, movimiento de ensimismamiento del sujeto por el cual corta vínculos con los otros, a pesar de estar inserta en el mundo de la comunicación generalizada. Es un tiempo de contradicciones. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, en el apartado titulado Del amor propio, comenta, cito, «Vosotros os apretujáis alrededor del prójimo y tenéis hermosas palabras para expresar ese vuestro apretujaros. Pero os digo, vuestro amor al prójimo es vuestro mal amor a vosotros mismos». Fin de la cita. De ese modo, Nietzsche toma distancia de la tradición platónica y judeocristiana a la que califica como moralina. Escuchamos entonces ahora la tercera participación de esta mesa sobre los jóvenes a la doctora Bettina Sciolti. El micrófono, Bettina. Muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias. Realmente me cuesta hacerme cargo de lo que yo iba a proponer en función de todo lo que sugieren las ponencias anteriores, ¿no? Pero bueno, en estos términos, con el desafío de pensar qué pasa con los jóvenes hoy, quienes estamos en educación y trabajamos con ellos, la experiencia de las Olimpiadas en filosofía adquieren matices en cada lugar donde se realicen que realmente potencian la capacidad reflexiva de los chicos. Para la juventud jujeña, las Olimpiadas son muy importantes, son una opción de hacer visible el trabajo que realizan en las instituciones y también es una puesta a prueba de la
de la capacidad de los docentes para acompañar estos procesos reflexivos que casi siempre se salen de la formalidad de la enseñanza tradicional de la filosofía y plantea interrogantes filosóficos en otro nivel. Entonces, la primera, mi trabajo, mi propuesta era esto, de juventudes y filosofía, ¿de qué se habla? Y la primera pregunta, voy a intentar usar el recurso de compartir pantalla. Vamos a ver si lo logro. No es fácil, ¿eh? A ver. ¿Qué cosa? Acá. ¿Puedo compartir? Compartir. ¿Me habilitas Sí, compartir un la momentito pantalla? que no te entendí. Ya te comparto. Bueno. Ahí con un poco una presentación un poquito más con imágenes. En realidad yo me planteo más preguntas sobre las que no tengo una respuesta acabada y que estoy permanentemente redireccionando. Pues vamos a iniciar esta mesa. Celina, si tú me lo permites. Vamos a dar comienzo a la última mesa de estas jornadas de nuestros colegas mexicanos de la Escuela Superior de Magisterio de México, que coordina Alejandra Ábalos, así que además ha estado presente, asistencia perfecta, de modo que felicitaciones y te doy la palabra para que continúes, hagas tu mesa y al término de la misma están los presentes y también hemos avisado a otros que hay un espacio para discutir sobre el tema de la enseñanza de la filosofía y su discusión, porque también durante la jornada se ha dicho que la gente tiene una vaga idea de lo que es la filosofía, o, digamos, la más media, y entonces muchas veces lo que pasa por filosofía es cualquier cosa. Bueno, ese es el espacio final. Entonces ahora, Alejandra, tienes la palabra y te organizas tu mesa como quieras. Gracias. Pues esta mesa temática se intitula La enseñanza de la filosofía en la formación de docentes y tiene el propósito de discutir en torno a la presencia de la filosofía en los planes de estudio de las licenciaturas para la formación inicial de docentes para la educación obligatoria aquí en México, que recién en 2022, acaban de tener lugar, de iniciarse, y particularmente en la licenciatura en educación primaria y la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y de la geografía. Entre los aspectos que animan las discusiones filosóficas en la formación docente es la comprensión del fundamento filosófico del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto en asignaturas como la de bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano y las implicaciones de dicho fundamento en aspectos como, por ejemplo, el derecho a la educación. Nos interesa la filosofía como saber crítico, el sentido de la docencia en una relación pedagógica, en la relación en la que todos los participantes construimos saberes y conocimientos y la importancia del desarrollo del pensamiento crítico. En la primera parte de esta mesa, el doctor Germán Iván Martínez Gómez abundará en este punto en la exposición de su ponencia, la enseñanza de la filosofía en la formación de docentes. El doctor Germán Iván Martínez Gómez actualmente es subdirector académico de la Escuela Normal de Tenancingo del Estado de México y asesor pedagógico del Centro de Psicoterapia y Formación Humana Proyecta. Queremos comentarles que hay un curso central en estas licenciaturas, que es el curso de Filosofía de la Educación, que es obligatorio en las licenciaturas de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas y de la Geografía, y nos interesa el abordaje de 3 discusiones básicas. La primera es la de las filosofías del sur, que contemplan diversas miradas como la pedagogía de la diferencia y la pedagogía crítica, entre otras, relacionadas con la comunagogía. Estas perspectivas centradas en la comunidad están en consonancia
con esa discusión en otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, al respecto, el Ministerio de Educación de la Nación Argentina afirma: la educación, como acto de mostrar el mundo a quienes vienen llegando, ha estado históricamente ligada a la escuela, pero también de manera menos visible a veces y más visible otras, a experiencias comunitarias que en distintos lugares y territorios desarrollan propuestas educativas para las infancias, juventudes y personas adultas de nuestro país. La posibilidad de dialogar con otras experiencias de saber comunitarias, con otras episteme, nos permite problematizar el saber sabio de manera crítica, creativa, particularmente el que viene de la tradición occidental. Y esto pone de relieve una necesidad en el estudio de las matemáticas. ¿Cuáles son los saberes matemáticos de los niños que están asociados a los saberes de sus comunidades y que no son reconocidos como válidos ni valiosos en un aula donde las matemáticas son vistas como un conocimiento acabado? Para abordar esta problemática, además del curso de Filosofía de la Educación, en la Ciudad de México se propusieron los cursos Historia y Filosofía de las Matemáticas y Epistemología en Educación Matemática, en esto que le llamamos el ámbito de autonomía y flexibilidad curricular, que responde a una necesidad identificada en las culturas de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Yo hablaré, soy la doctora Alejandra Ábalos, servidora, jefa del Departamento de Investigación y Experimentación de la Escuela Normal Superior de México, y abordaré la ponencia La didáctica de las matemáticas, una discusión epistemológica. Además de las discusiones derivadas de las filosofías del sur, otra discusión importante en la formación de docentes es en torno al ser docente y al significado de la educación de niños y jóvenes en la perspectiva de la relación hombre-mundo en los pensamientos críticos de la modernidad y la posmodernidad, la educación como un derecho compartido con hombres y con el mundo, la importancia del contexto en el desarrollo de las identidades docentes en la construcción del conocimiento matemático y geográfico, así como el descentramiento del ser humano y la recuperación de las filosofías de las culturas originarias. Algunos de estos aspectos se abordarán en la tercera parte de esta mesa por la doctora Catalina Aira García Espinosa de los Monteros, docente investigadora de la Escuela Normal Superior de México y entusiasta participante en FEPAI por algunos años ya, y cuya ponencia es ¿por qué tendría que interesarme en la filosofía? Es una ponencia que da cuenta de un estudio de caso que muestra cómo se concretan las discusiones en los espacios formativos de la escuela.